La tertulia de cierre de mercados. Comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia este miércoles 27 de noviembre y lo hacemos saludando a José Ramón Pina Arboledas, profesor emérito del IES. Muy buenas tardes, José Ramón. ¿Qué tal va la semana? Muy buenas tardes. La semana va muy bien. Con acontecimientos políticos y económicos, sí. Pero eso es la falta de la vida. Exactamente. Así estamos. Y virgencita que me quede como estoy, como diría el refrán, porque todo siempre ya sabes que puede ser susceptible de empeorar, porque mejorar me temo que eso ya es más difícil, o que tengamos que escribirlo para la carta de los Reyes Magos del próximo año. Déjame que también salude y que nos acompañe esta tarde Isabel Jiménez, directora de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Isabel, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va todo por Valencia? Muy buenas tardes. Bueno, pues en Valencia, pues con todo el tema que tenemos pendiente de la recuperación tras la Dana, y con mucha preocupación en las calles y por parte de las empresas y de todos los que estamos aquí en Comunidad Valenciana. Preocupación porque ahora viene también pues ese proceso complicado de restauración, de cuantificar todos los daños materiales, de todas esas ayudas que el Gobierno sigue anunciando. Mañana Consejo de Ministros extraordinario para aprobar una nueva ayuda, 2.247 millones, si no me equivoco, que ha anunciado hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se suman a dos paquetes anteriores y en total más de 16.600 millones. Isabel, ¿suficientes? Pues esperemos que sí. Lo cierto es que este primer diagnóstico muestra desde diferentes fuentes, la más reciente, el BBVA, que efectivamente estamos hablando del 1% del PIB español, que este golpe al corazón industrial de Valencia pues ha afectado a 400.000 trabajadores, a el 30% de las empresas de la Comunidad Valenciana. Y pues la verdad es que los polígonos, los pequeños comercios, las viviendas, los automóviles, todos los afectados, pues tienen que hacer esa recuperación y dependerá de las ayudas, pero no solo estamos hablando de un volumen, sino de procedimientos, de que sean sencillas, de que el dinero llegue rápido, porque cada minuto, pues hay personas, hay familias, hay empresas que están tirando la toalla y que, pues el 30% de los comercios afectados han dicho que probablemente no abran la persiana. Entonces es un tema que efectivamente hace mucha falta el dinero, pero además que llegue cuanto antes. Hace falta el dinero, que llegue cuanto antes, José Ramón. Y mientras tanto, hoy lo que hemos vuelto a ver en el Congreso de los Diputados es culpabilizarse unos, culpabilizarse a los otros, casi el y tú más. Nadie acepta responsabilidades. Sí, se van anunciando miles de millones de ayudas que vienen muy bien, pero sobre todo yo creo que después de las ayudas que dice Isabel y de que se agilicen esas ayudas, que de verdad lleguen a los afectados y a los necesitados, sí que me da la sensación de que desde un punto de vista político esto no puede quedar así. Bueno, es que, vamos a ver, lo primero es que, como dice Isabel, es que la industria, el comercio y los negocios valencianos suelen ser, primero, pymes, muchos de ellos, o sea, son pequeñas y medianas empresas. Segundo, de fundador, es decir, es una región que tiene una, vitalidad emprendedora impresionante. Esto de que hablamos de los emprendedores ahora, Valencia lo lleva haciendo toda su vida. Y por tanto, claro, pero eso tiene un inconveniente, que tiene unas debilidades financieras importantes, como pasa todo lo que empieza. Y ahí está el problema, que no tienen los recursos para, si han sufrido un gran golpe, volver a levantarse. Aunque yo sigo pensando lo mismo, los valencianos, yo soy valenciano, yo creo que reciben el golpe y se levantan. Son como esos muñecos que tienen un peso que cuando los tiras para arriba y siempre caen de pie, pues eso pasará. Eso sí, desde el punto de vista político ha sido un golpe también importante. Yo he escuchado parte del discurso
del señor Sánchez. Sí. Oye, es un tema absolutamente demagógico. Se ha dedicado esto no solamente a culparse de lo de La Habana, es que se han culpado de todas las cosas. Han sacado del baúl de los recuerdos todo tipo de trapos sucios de un partido, del otro. Claro, vamos a ver, en la semana que viene, el día 5 de diciembre, he recibido hoy mismo una invitación de la presidenta del Congreso para un homenaje a los diputados constituyentes, entre los que me encuentro, porque yo fui diputado constituyente por Valencia. Y claro, lo que pienso es, oye, estos niñatos de ahora, cuando nosotros lo que estamos pensando es cómo reconstruir el país, cómo hacer un país nuevo, cómo entrar en Europa, cómo conseguir las libertades de la democracia, cómo acabar con el terrorismo, cómo levantar la economía. Y esto es a lo que nos dedicamos, con nuestros dimes y diretes, con nuestras diferencias, pero por supuesto no en los niveles en que estamos ahora. O sea, yo creo que esto lo van a pagar los políticos actuales, porque van a tener muy mala imagen en el futuro. Y bueno, y no digo ya nada lo que puede pasar en la Comunidad Valenciana. Yo no estoy al día a día porque no vivo ahora en Valencia, pero me imagino que la situación para los partidos políticos es dantesca. Bueno, ya veremos lo que se hace. Aunque también tengo que decir que el tiempo lo cura todo. Y también vivimos, por ejemplo, el Nunca Més de Galicia, con aquello de el barco, y al final siguió el mismo partido en el gobierno. O sea que algo se cambió y tal, pero al final las cosas... Una cosa es, digamos, la coyuntura, y otra cosa es la estructura básica social de la sociedad. Y la sociedad valenciana es una sociedad de emprendedores, de gente con ganas de trabajar y con una imaginación enorme, y además abiertos al mundo. No son gente desde hace muchísimos años. Cuando España estaba autárquica, la única comunidad autónoma que exportaba, en la época, por ejemplo, de Franco, era la Comunidad Valenciana. La naranja valenciana se vendía en toda Europa, incluso con los regímenes de Franco que eran autárquicos. O sea que yo soy optimista respecto a la recuperación de la Comunidad Valenciana, no por las ayudas, que también no vienen mal, sino por el espíritu de los valencianos. Y por otra parte, soy pesimista respecto a la situación política general. Aunque también he llevado una sorpresa, porque me has enviado una nota diciendo que hablaríamos de la prima de riesgo de Francia y veo que está por encima de la de España. Sí, o sea, no. Que la cosa... No, la verdad es que sí, quería también tratar ese tema, porque verdaderamente pues siempre solemos hablar de España y de lo que tenemos más cercano, pero es cierto que si echamos un vistazo a nuestro país vecino, Francia está atravesando, Isabel, una crisis política, financiera muy grave. Lo asume el gobierno de Michel Barnier, lo asumen los expertos. Tenemos la prima de riesgo que hoy amanecía en los 89 puntos básicos. No se veía desde la crisis del euro. Y claro, toda esta incertidumbre política lo que hace es que Francia sea menos interesante, menos atractivo para el inversor. Sí, absolutamente. Cuando estamos hablando de prima de riesgo, bueno, pues no hablamos de otra cosa que el diferencial del bono a 10 años entre el país en el que se analiza la prima de riesgo y el más estable. Habitualmente se suele hacer la comparación con el bono alemán, con el Bund, porque realmente pues el bono alemán es imagen de la estabilidad y una referencia a los mercados financieros de renta fija. Lo cierto es que Francia, como muy bien has dicho, está en un momento de incertidumbre, de crisis política, también de protestas en la calle. Recordemos pues el transporte español en la frontera francesa, con lo que se ha encontrado, con paros, con colas, con retrasos en las entregas, precisamente por esa crisis del campo francés, del transporte, que ha afectado al transporte español, ¿no? Lo cierto es que en Francia ahora mismo hay un agotamiento institucional. También las protestas allí son mucho más graves que en España. El campo español no hace las protestas que hace el campo francés, por poner un ejemplo. Y frente a otros países europeos, pues sí que es cierto que tenemos crisis en Francia y crisis en Alemania. Recordemos que es el segundo año
con recesión en Alemania, también con grandes problemas en sectores estratégicos como puede ser el sector del automóvil y lo que todavía queda por llegar. Y tenemos la prima de riesgo inferior a Francia, y eso a pesar de que somos uno de los países, como dicen en Europa, periféricos, ¿no? Sí. Que siempre se nos vincula con Italia, con Portugal, con Grecia. Y es verdad que Italia tiene la prima mucho más alta. Pensemos cómo está la deuda pública o el déficit en Italia, y frente a los 86 puntos de Francia, Italia es 128 y España está por debajo con un 74, con lo cual estamos relativamente cerca de Francia, pero con un posicionamiento mejor en mercados. Esto supone que cuando acudimos a pedir dinero a los mercados de renta fija, para España es más barato que para Francia. Y bueno, pues estamos dentro de Europa en una situación mejor, y esto no es lo que solía suceder históricamente. Tenemos también mucho peor posicionado, por ejemplo, Reino Unido. Sí. Y bueno, pues hay que tenerlo en cuenta porque a nosotros nos viene relativamente mejor para endeudarnos, no solo a las empresas, sino también a la deuda soberana, a lo que sería la deuda pública del gobierno español. José Ramón. Pues fíjate que, claro, es que si miras las cifras, resulta que el PIB de Alemania es 4,4 billones de dólares. El de Francia es 3. El de España prácticamente es 1,5. O sea que somos la mitad de Francia. Pero no está tan mal, porque la renta per cápita francesa es de 41.000 euros por persona. La española es de 30.000. O sea, estamos en el 89% de la media. Es decir, no estamos tan mal desde el punto de vista económico en muchos datos. El problema nuestro es que nuestra economía se basa en los servicios, cosa que siempre ha sido una debilidad, pero que parece que hoy en día es todo lo contrario. Pero hemos de estar muy preocupados por lo que pasa en el centro de Europa, porque son nuestros principales clientes. Como decía Isabel, tanto Alemania como Francia, pues probablemente son el número 1 y 2 de nuestras exportaciones, especialmente agroalimentarias, que es uno de nuestros fuertes. Y tenemos que preocuparnos de ello. Pues yo creo que al final, fíjate, si de verdad el señor Trump consigue parar la guerra de Ucrania, es lo que necesita la zona euro. Aunque parezca mentira, desde el punto de vista económico, nosotros necesitamos estabilidad geopolítica en el continente, en todo el continente. Necesitamos un acuerdo para la reconstrucción de Ucrania, que está destrozada, y como va a haber que reconstruirla, eso supone un montón de proyectos, de dinero, etcétera, y luego también un acuerdo con Rusia, que hay que separar de China. No olvidemos que últimamente uno de nuestros grandes competidores comerciales es China, y tenemos peleas de arancelarias. O sea, tenemos que recuperar de alguna forma Rusia para que China no sea tan fuerte desde el punto de vista geopolítico y ceda en algunos temas arancelarios que le interesan fundamentalmente a Alemania, cuya exportación de vehículos a China siempre ha sido tradicionalmente muy alta, pero claro que ahora resulta que es al revés. Estamos importando vehículos eléctricos chinos mucho más baratos. De manera que va a haber que pensarse si esto de la guerra de Ucrania nos conviene. Esto que se dice que hay que defenderse de Rusia. Rusia siempre ha sido parte de Europa. No sé, esto es una cuestión que tengo yo en la cabeza y que me parece que es una guerra un poco estúpida y absurda, que no nos lleva ni a los ucranianos, ni a los rusos, ni a los europeos a ninguna parte. Y a lo mejor resulta que los estadounidenses, que son los que más beneficios están sacando de la guerra, no olvidemos sus ventas de armas a los gobiernos norteamericanos para que se las ceda a Ucrania, y por tanto la industria armamentística norteamericana se está forrando, pues a lo mejor resulta que son ellos los que nos sacan del atolladero. Pero esto hay que pensarlo. Es una derivada que yo creo que no se está pensando en estos momentos. Bueno, esto es lo que yo creo que está pasando desde el punto de vista. Francia tiene una ventaja, y es que energéticamente no depende mucho del exterior, porque las energías francesas muchas son de centrales nucleares, pero por otra parte tiene mucha exportación, y exportación de lujo a veces, que le va muy bien tanto
los comercios con Rusia como con todo el entorno de la zona centroeuropea. De manera que aquí hemos de pensar en replantear no solamente el tema de la economía, sino también de la geopolítica. Y ahí es donde yo veo que la Unión Europea va a tener que hacer un cambio de 360 grados, o de 180 grados, como se decía, porque dicen que 360 grados te lleva al mismo sitio donde estabas, pues de 180 grados. Porque no creo que tengamos que seguir con la misma geopolítica. No, ahora tenemos nueva comisión, nuevos comisarios, con nueva agenda también de planes en marcha, de actuaciones. Isabel, esa Agenda 2030, a ver qué pasa finalmente con ella. Vamos a dar un voto de confianza a esta nueva Comisión Europea, esos primeros 100 días en los que ya Ursula von der Leyen ha anunciado que quiere poner en marcha muchos planes, cambio climático, la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Ya hemos visto cómo no ha tomado ni siquiera posesión, ya ha anunciado aranceles con sus principales socios, contra sus principales socios comerciales. ¿Europa podemos ser los siguientes? Hombre, clarísimamente. Tiene pinta, la guerra ¿verdad? comercial está ahí. Tiene pinta. Y la llegada de Trump supone menos globalización, supone más aranceles, supone guerra comercial y supone gestionar los acuerdos uno por uno. Recordemos que Estados Unidos es el país del mundo que tiene más acuerdos bilaterales comerciales. Entonces es trabajar la guerra esquina por esquina, ¿no? Y hay países como por ejemplo Francia, que son grandes artistas en ese paso a dos, en ese ballet con Estados Unidos. Pensemos, por ejemplo, pues cómo han conseguido que el champán francés pues no esté afectado por los aranceles, y nosotros pues nos tenemos que preocupar porque el tema de las exportaciones agrícolas, pues está en el ojo del huracán. Pensemos, pues en las aceitunas, en el queso, en el aceite de oliva, los cítricos, el vino, y pues mucha preocupación. Desde el Banco de España se ha calculado que una subida de aranceles del 25% puede suponer una bajada de las ventas España-Estados Unidos del 12% y pues un efecto de 841 millones de dólares, ¿no? Entonces, como digo, es negociación pura y dura. Aprendamos de los europeos que saben hacerlo con Estados Unidos y no solo va a afectar al campo español, sino que va a afectar en Reino Unido, pues por ejemplo, al whisky, a los dulces, en Alemania al café, a las galletas y en Francia, pues también están preocupados. Sí. Pensemos también en el queso o el vino y como digo, pues esas negociaciones con un Trump que está, como digo, que ha ido a más en este segundo mandato y que además ha aprendido de lo que no le dejaron hacer, con lo cual va a buscar hacerlo de otra manera, como sea. De hecho, todo el gobierno que está articulando es un gobierno a su medida, que hablan el mismo idioma, y tenemos que estar muy preocupados. Entonces, esa negociación tiene que ser dura y también estado por estado. O sea, cuando hablamos de que se consigue exportar a un estado, no se consigue exportar al resto de Estados Unidos. Entonces, es una negociación, como digo, paso a paso, estado por estado y producto por producto. No, aquí pero ya hemos visto... A ver, sí, perdona, José Ramón. Fíjate que hay un tema que es curioso, por ejemplo, todo el tema del aceite de oliva o de las olivas negras. Sí, las aceitunas. Resulta que ¿quiénes son los que acaban vendiendo esas olivas y ese aceite? Los italianos, que desde siempre han tenido una capacidad de lobby en el Congreso y en el Senado norteamericano y en el gobierno norteamericano, porque no olvidemos que una gran parte de la inmigración, digamos, del siglo XIX y parte del XX fue italiana a Estados Unidos, y tienen una gran capacidad de negociación y de conocimiento de cómo funciona toda la economía. Nosotros tenemos que cambiar en eso tenemos que cambiar. Lo que no sé es si la política exterior española, tal como la estamos llevando, es decir, partidarios, por ejemplo, de los palestinos y no de los israelitas,
partidarios de una guerra en Ucrania, etcétera, etcétera, esa política exterior es la que nos da una buena cara delante del gobierno Trump, que además de las razones económicas también tiene razones políticas, porque no olvidemos que el gobierno Trump está mucho más próxima, por ejemplo, a la señora Meloni, italiana, que al señor Sánchez, por decir un ejemplo, ¿no? Uh-huh. De manera que tenemos que hacer un cambio pensando que por lo menos los próximos 4 años o 5 años sí. va a haber una política dirigida por un señor que es el señor Trump y Uh-huh. que es por así decirlo, el presidente del mejor mercado. Y otra cosa que tenemos que pensar es, oiga, ¿y por qué nosotros no somos capaces también de construir nuestro Interland de mercado? ¿Por qué no podemos construir un Interland en toda la Europa, no solamente la comunitaria, sino el resto de Europa, para lo cual probablemente hay que llegar a un acuerdo con Rusia? De manera que sea todo un continente de desarrollo, un continente no solo euroasiático de desarrollo. Uh-huh. Porque por otra parte tenemos a los chinos. Sí, complicado. La verdad es que sí que es complicado. La agenda que espera la nueva Comisión Europea es una agenda complicada, compleja. A ver si ese nuevo Ejecutivo Comunitario, con Teresa Rivera, que después de algunos retrasos y cierta polémica, pues al final ha conseguido ser vicepresidenta de la Comisión Europea. Vamos a ver qué es lo que hacen a partir de ahora. La agenda complicada, compleja, muchos asuntos encima de la mesa: cambio climático, Agenda 2030, el sector del automóvil, la situación política de Francia, la situación económica de Alemania, la reelección de Trump, posibles aranceles a Europa, en fin, muchos asuntos que iremos desgranando poquito a poco en esta tertulia. José Ramón Pina Arboledas, Isabel Jiménez, gracias a los dos, un fuerte abrazo especialmente a ti, Isabel. Que muchos ánimos y a seguir hacia adelante, que eso es lo importante. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Un abrazo. Muchas gracias.